El enrejado y la vid. Por Colin Marshall y Tony Penn. Apéndice 2. Colin Marshall conversa con Philip Jansen sobre la capacitación de SEM. Se abrevia a Colin Marshall como CM y a Philip Jansen como PJ. CM, ¿podemos decir que SEM es un sistema o un plan de estudio? PJ, seguir un plan de estudio solamente, nunca ha funcionado para mí, porque creo que la forma de aprender, así como la de hacer el ministerio, sí se enseña, pero más que nada se capta. Quizás influye mi personalidad, como influye en todos, pero prefiero un acercamiento más espontáneo al proceso de capacitación de los colaboradores. Lo que un individuo necesita escuchar no es lo mismo que necesita otro. Si algo me entusiasma, soy capaz también de entusiasmar a otros y, por lo general, me entusiasman las ideas nuevas o las más actuales, y me interesa oír acerca de las cosas con las que estoy luchando. En SEM, estamos capacitando oficiales en vez de soldados, así es que debemos capacitar sobre la base de principios en vez de procedimientos. Entonces no importa de qué tema estemos hablando, lo importante es tener claro el principio que respalda ese tema. Y más tarde, cuando nuestros aprendices enfrenten diferentes temas, podrán aplicar esos principios. Por eso estoy más que dispuesto a hablar de lo que ellos quieran. CM, ¿puedes darnos un ejemplo de algo que hayas hablado esta semana con tus aprendices? PJ, esta semana leí algo sobre criar a los hijos y las guarderías o estancias infantiles, esos lugares donde los padres que trabajan dejan a sus hijos desde bebés. Criar a nuestros hijos como cristianos y ministros es un asunto permanente. Uno de mis principios es no seguir las modas imperantes respecto a la crianza de los hijos, y otro principio es no leer demasiados libros sobre este tema, porque solo dan lugar a mayor confusión. Lo que hago es que, cuando me topo con algo, por ejemplo en este caso, sobre la crianza de los niños, lanzo la pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? CM, entonces simplemente te encontraste con este artículo en un periódico y lo convertiste en material para tu capacitación. El artículo te provocó una reacción intensa y motivaste tanto a tus aprendices que se entusiasmaron con el tema durante una de tus reuniones. Pero, ¿cómo sabes que has abarcado todos los temas durante los 2 años que dura SEM? PJ, no los he abarcado todos. CM, ¿y no quedan brechas sin cubrir? PJ, sí y no. Si nunca fue tu intención abarcar todos los temas, no hay en realidad ninguna brecha. La capacitación es algo que dura toda la vida, tienes que aprender a pensar, a racionalizar. No puedes aprender a pensar con un programa de estudio cerrado. La idea es aprender a ver el mundo a través del lente de la Biblia. CM, entonces, empiezas con cualquier tema y los haces pensar en él desde la perspectiva bíblica. PJ, sí. Necesitan ver el mundo desde el punto de vista del Evangelio y del ministerio del Evangelio y después irse a estudiar al Instituto Teológico con esta mentalidad. Por lo tanto, no necesito prepararles un curso sobre la historia de la Iglesia, pero sí me interesa que entiendan quiénes son los buenos y los malos, y la manera en que la historia nos ha moldeado para ser como somos. Entonces, me basta con mostrarles el panorama general, sabiendo que los detalles los aprenderán más adelante en el instituto. CM, entonces las fechas para ti no tienen mayor importancia. PJ, no. Pero sí me interesa, por ejemplo, que los ingenieros deseen aprender historia y que abran sus mentes, porque el cristianismo es muy histórico. CM, pero cuando los pastores empiezan a capacitar a alguien como aprendiz de SEM, puede ser que no tengan tu misma habilidad de empezar con un tema y convertirlo en una sesión de capacitación. ¿O qué piensas tú? ¿Cualquiera puede aprender a hacerlo? ¿No crees que hay capacitadores que solo pueden enseñar por medio de un programa de estudio? PJ, creo que cada quien es como es. Tus aprendices llegarán a ser como tú eres, cualquiera que sea tu forma de ser. Todos somos diferentes. A los capacitadores y a los aprendices les apasionan distintas cosas. Así, por ejemplo, lo que apasiona a ciertos capacitadores es la teología reformada y, por lo tanto, enseñarán a sus aprendices basándose en la teología sistemática de Louis Berkhoff. Y está bien que lo hagan. Las ovejas siempre terminarán siendo como su pastor. Entonces habrá aprendices que al terminar su capacitación tendrán esa forma de ser. En mi caso, si empezara a trabajar con la obra de Berkhoff, a los 3 capítulos ya estaría perdido, o me habría olvidado de todo, o... CM, ¿querrías escribirlo de nuevo? PJ, supongo que sí. Entonces, significa que de mi capacitación saldrá un montón de cabezas de chorlito, personas incapaces de concentrarse más de 2 minutos en un tema. CM, entonces, si el método exacto no importa mucho y tampoco la personalidad del capacitador, ¿qué es lo que importa al capacitar a un aprendiz que más adelante ingresará al Instituto de Teología? PJ, en realidad, lo que hacemos es reproducirnos a nosotros mismos.
De manera que debes asegurarte de que la parte de ti que reproduces sea la parte que importa. Tienes que reproducir el Evangelio, tienes que reproducir la santidad. En mi opinión, la libertad cristiana es muy importante. Creo que para poder entender correctamente el Evangelio es necesario comprender primero la libertad cristiana. Entonces, no busco que mis aprendices se parezcan a mí en lo que respecta a mis gustos o aficiones, o a hacer las cosas como yo las hago. Lo que busco es que se parezcan a mí en el Evangelio y en santidad. Siempre me pareció muy liberador que nos enseñaras a ministrar usando nuestras propias personalidades. Así es, no tienes que ser como Philip Jansen. Eso sería terrible. Sí, estoy de acuerdo contigo, terrible. Discúlpame. Pero tengo que soportar esta personalidad todo el tiempo. Ver pequeñas versiones mías por todas partes sería una experiencia espantosa, no solo para el mundo, sino también para mí. Quiero que Tim Thorburn sea el mejor Tim Thorburn posible, y que Peter Bloss sea el mejor Peter Bloss posible, y es por esa razón, creo que me estoy justificando, que quiero que sean ellos los que me digan qué temas quieren abordar, y no que sea yo quien les diga en qué pensar o cómo hacer las cosas. Es por eso que no quiero tener un programa de estudio o currículo que les diga qué es lo que tienen que hacer. Aunque creo que hay personas que podrían ser excelentes maestros curriculares y a quienes este sistema les sería de gran ayuda. ¿Crees que la enseñanza programada o curricular produce oficiales? Cada vez menos. A los soldados se les capacita mediante un manual. Mi colega Mark Charleston, que estuvo en el ejército, me cuenta que hoy en día existen dos tipos de infantería, la infantería propiamente y las Fuerzas Aéreas Especiales, SAS por sus siglas en inglés. A la infantería se le ubica en el campo de batalla y se le dice dónde se encuentra el enemigo y cómo proceder. A las fuerzas especiales se les lanza en algún punto del campo de batalla y se les dice que el enemigo se encuentra en alguna parte, dentro de un radio de 360 grados, y se les desea la mejor de las suertes. La capacitación sin manuales sería el mejor método para las fuerzas especiales, pero puede ser un tanto confuso para quien necesite un procedimiento de infantería, es decir, alguien que necesita un sistema para proceder. Creo que yo no sería la persona indicada para capacitar a los que no son de las fuerzas especiales.